De, de poderles enseñar esto es el siguiente fin. Resulta que muchas veces esta plataforma, mire, pues da la casualidad de que mañana le van a hacer mantenimiento, ¿sí? Esa es una de las plataformas que nosotros aquí más usamos dentro del grupo Premium y con la que nosotros comparamos nuestros datos. Entonces, ¿qué pasa si la plataforma pues llega a dejar de funcionar, verdad? Pues uno tiene que tener una segunda alternativa, ¿sí? Entonces, los servicios PPP en línea, ¿sí? Son muy buenos, excelentes, pero pues también hay alternativas de software, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se necesita para hacer PPP? Recordemos que las fuentes de error en geodesia principales son las efemérides, ¿sí? Son transmitidas, tienen 3 a 5 metros de error. La ionosfera es otra fuente de error, la troposfera es otra fuente de error. Y los relojes, ¿sí? De los receptores geodésicos en tierra no son precisos como si de pronto lo pueden ser el de los satélites, ¿verdad? Son relojes en teoría atómicos. Bueno, entonces, ¿qué archivos necesitamos? Bueno, aquí dentro del grupo Premium este archivo lo he estado editando con el fin de que podemos tener acceso a efemérides, a relojes precisos, a ionosfera precisa, al archivo ATX para el año 2020 ya, al archivo de calibración NOAA, a las cargas oceánicas, a parámetros de rotación terrestre y al archivo de diferenciación de, digamos que de código, ¿sí? Llamado P1 y P2 completo. Entonces también pues tenemos el FTP y GAT y el calendario. Entonces este Word va a ser una herramienta pues vital tanto para PPP como para procesamiento GNSS. ¿Listo? Entonces esto se comparte únicamente dentro del grupo Premium. Entonces, ¿qué segunda herramienta necesitamos? Un software que se llama RTK Lead. Ya dentro del grupo ya lo hemos escuchado. Eh, Solo hay unas versiones que funcionan muy bien. ¿Sí? La versión que funciona muy bien es RTK Lead versión B34D. Entonces esta versión ya ha sido probada, ¿sí? Realmente varias personas lo han probado y pues ha salido bien. Digamos que él por dentro, ¿qué trae? Pues trae una interfaz que sirve para convertir crudos a rines de diferentes equipos de bajo costo, así como también sirve para emitir N-trip, así como también sirve para procesar y como también sirve para hacer un posicionamiento puntual preciso como lo es PPP. Entonces tiene más de 3 funciones. Vamos a ver una de ellas que es un posicionamiento puntual preciso, es decir, que no necesitamos de estaciones permanentes. Entonces vamos a revisar el archivo, es el RTK post. Entonces esta es la interfaz, es muy sencilla, ¿sí? Aquí no la he configurado, si se dan cuenta la descomprimí desde cero con el fin de enseñarles a configurarla. Aquí hay una pestaña de opciones en la cual yo puedo ir configurando pues lo que tiene que ver con el tema de las configuraciones de, digamos que RTK.com también tiene su propio, digamos que algoritmo PPP y no necesitaríamos en teoría internet, lo único que necesitamos es descargar una serie de archivos. Entonces aquí pues yo espero que hayan entendido qué es el PPP, que es una teoría muy básica, ¿sí? Es realmente obtener coordenadas centimétricas sin necesidad de estaciones permanentes. Hoy por ejemplo en el grupo había alguien que no sabía cómo procesar PPP. Entonces yo dije, venga, debe haber un método que de pronto se pueda documentar mucho mejor y no algo que sea una plataforma que de pronto no, digamos que no se puede documentar tanto porque pues es solo una página web y ya. En cambio aquí podemos documentar con qué archivos procesamos, los métodos, los pantallazos, las configuraciones y demás. Creería yo que es una fuente más válida, así tenga unos errores, digamos que un poco eh, mayores a PPP Canadá, ¿sí? Eso ya de una vez que queda claro. Entonces aquí lo primero que hago es escoger PPP estático, ¿sí? Primer paso. Y él tiene varias opciones, entonces realmente el PPP
fue desarrollado para equipos doble frecuencia. Entonces a cielo abierto es más que suficiente equipos de dos frecuencias. Entonces aquí yo configuro L1 y L2. Aquí el tipo de filtrado, es decir, como va avanzando el algoritmo RTK, es algoritmo directo, algoritmo de atrás hacia adelante y algoritmo combinado. Entonces yo debo dejar el combinado. La máscara de elevación la dejo en 15. Y aquí es muy importante, recordemos que estamos empezando a corregir. ¿Y qué necesitamos corregir? Entonces recordemos efemérides. Entonces efemérides, ¿sí? Si nos damos cuenta necesitamos corregir efemérides. Entonces aquí puedo procesar únicamente GPS, ¿sí? Realmente este algoritmo únicamente procesa GPS, pero pues yo le dejo prendido GLONASS. Listo. Por un lado, aquí el tipo de corrección ionosférica, aquí tengo una barra slash, no sé si alcanzan a ver esta pantalla, si no la ven pues puedo usar una lupa. Entonces, si se dan cuenta, pongamos esto aquí para que no me pierda. Entonces, aquí el tipo de corrección, hay varias, digamos que yo ya he probado, y la que mejor funciona es el tipo de corrección Iono Free LC, que es la misma que utilizan los software en procesamiento diferencial. Entonces, esta es la que debemos escoger, Iono Free. Entonces ya con este parámetro seleccionado ya le estamos diciendo al software que nos corrija ionosfera. Ahora la troposfera, que es la capa más cercana, es decir, donde se produce en teoría la lluvia, ¿sí? O la humedad, o los vientos y demás, esta tiene digamos que un peso bastante importante. No le podemos dejar un modelo Sastomainen como lo dejábamos en software geodésicos, sino que aquí en PPP digamos que tiene un peso muy fuerte la troposfera y debemos estimarla. Para este caso debemos escoger esta opción. Listo. Las efemérides y el reloj debe ser no las transmitidas en tiempo real, sino deben ser efemérides precisas. Entonces, si se dan cuenta la configuración, he cambiado tres parámetros principales: ionosfera, troposfera y efemérides precisas y reloj preciso. ¿Listo? Entonces yo debo tener más o menos unos archivos muy similares a esos. Bueno, aquí en setting 2 vamos a mirar. Listo, esto debe quedarse en Fizz and Hold, esto debe quedarse todo por defecto. Aquí no se mueve absolutamente nada. En Output, digamos que como es primera vez, quiero mostrarle todos los resultados del PPP y no un solo resultado, pero ya cuando uno le tiene confianza al software, uno puede dejarlo en single para que solo arroje un resultado. Ahorita lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en all para que me arroje todos los resultados. En estadísticas no se selecciona nada, y aquí en posición es muy importante, ¿sí?, seleccionar el tipo de antena geodésica, ¿sí? Entonces para este caso necesitamos el archivo de calibración NOAA. Entonces aquí ya hemos hablado de casi 4 archivos, y aquí pues podemos ingresar los archivos. Listo, entonces estas son las configuraciones principales. Ahora debemos empezar a ingresar archivos. Entonces aquí no se ingresa ni uno, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, y aquí necesitamos seleccionar la antena, pero este software no trae ninguna antena por defecto, entonces necesitamos ingresar unos archivos especiales, que son los archivos NOAA. Es aquí importante la calibración NOAA del equipo, ¿sí? Entonces yo busco el archivo, vamos a buscar el archivo y aquí aquí tengo una carpeta ordenada. Como siempre les he dicho, el éxito de un buen procesamiento es ordenar los datos antes de procesar. Ya después va a ser solo clics, muy fácil. Entonces archivos calibración NOAA.
Todos estos archivos se descargan y dentro del grupo premium pues yo les voy a pasar esta carpetica para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces voy a introducir primero la calibración NOA, que es la que ingresa, ¿sí?, los parámetros de cada, pues, espere, le quitamos esto. Por ejemplo, si yo le voy a editar, ¿qué es un archivo PSB? Son las correcciones de acuerdo al ángulo de elevación para la señal L1 y L2 con intervalos de cada 5 grados. Entonces aquí está, calibración NOA. ¿Sí? Entonces para cada antena tiene sus propios parámetros, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Listo? Digamos que yo ya hice la iteración con y sin y afecta bastante, hasta 7 centímetros de diferencia. Bueno, entonces ingresamos el PSB, luego ingresamos el ATX, ¿sí?, que es el archivo antes file, lo vamos a abrir. ¿Y esto donde se descarga? En la página de la NOA. Entonces miren todos los parámetros de corrección que utiliza. Incluso este archivo está por dentro de los software de procesamiento. Entonces aquí se abre. Entonces ya tenemos dos archivos. Resulta que pues yo hice la iteración con el archivo DSB data file, los parámetros de orientación terrestre del planeta Tierra. Digamos que este archivo es para el tema de afectación por masas, ¿sí?, y mareas, ¿sí?, ionosfera, y realmente puedo prescindir de estos datos y los resultados van a ser centimétricos, es decir, que no tengo que complicarme, digamos que insertando todo este montón de datos como lo he visto en otros tutoriales. Listo, entonces mucho más fácil, ingresamos dos datos, PSB y ATX, hasta ahí vamos bien. Listo, ahora en posición yo puedo debería aparecer la antena. Entonces, como es un software, digamos que en teoría arcaico, yo debo salir, volver a entrar, volver a seleccionar y ahí ya me habilita la antena geodésica. Entonces voy a buscar la antena, que en este caso es una antena con NAP AT360 geodésica, que en este caso es la CNTAT 360. ¿Sí? Entonces aquí ya miren que ya pude seleccionar la altura a la antena reference point, es de 0 metros. Entonces aquí ya me quedó ingresada la antena. ¿Listo? Entonces aquí miremos qué más archivos se pueden ingresar. Y aquí veo que ya no hay necesidad de ingresar más. Entonces démosle OK. Ahora nos falta esta ventana principal. Pues como es bien, digamos que necesitamos es procesar el observable, pues vamos a subir el observable. En este caso vamos a buscar el archivo que es Rines base. En este caso es un archivo observable de 78 megas, aproximadamente 3 horas. Entonces lo vamos a subir. Listo. Entonces primer paso, subir el observable. Ahora acá hay unas pestañas. Dice Rines navegado, CLK, que es clock, o sea reloj, SP3 efemérides, y pues se pueden ingresar otros archivos más, pero es suficiente con ingresar únicamente 3 archivos. Entonces vamos con el primero. Entonces, primer archivo de corrección preciso, las efemérides. Entonces aquí no aparece nada porque debo seleccionar efemérides precisas. Entonces, si se dan cuenta, las efemérides precisas son finales, ¿sí? Se puede ir con rápidas, pero obviamente va a afectar la precisión final del dato. Entonces aquí dice órbita SP3, le voy a abrir. Y voy a subir el reloj corregido, ¿sí? Entonces vamos a subir el reloj, las correcciones de reloj. Entonces aquí tengo tiempo preciso, que es un archivo CLK. Si se dan cuenta es final, es decir, tiene muy buena precisión. Creo que es de 5 nanosegundos. ¿Cómo? Voy a pasar a ustedes un Word, obviamente al grupo premium, y aquí están los enlaces. ¿Listo? Entonces, Listo, Santi, gracias. bueno, entonces ese archivo CLK ustedes lo abren
Y aquí en los tres punticos me falta uno, que son las efemérides transmitidas, fíjese bien, para el archivo navegado de la constelación Navstar, es decir, la estadounidense. Entonces voy a buscar la Navstar, a ver, Rines base, te lo busco en Rines, y aquí le doy Rines navegado y selecciono únicamente la N. Listo, entonces ya tengo, si se dan cuenta, ingresé 3 archivos por este lado y 2 internamente. En teoría aquí ya no debo hacer absolutamente nada más, lo único que voy a hacer es oprimir el botón ejecutar. Digamos que esto se hace muy sencillo porque obviamente los archivos ya previamente se han descargado. La descarga de archivos tomó más o menos entre 30, ¿sí? Digamos que a una hora. Eso ya depende, pues, digamos que de la pericia de la persona para buscar los archivos. Pero aquí si se dan cuenta, dice Q igual a 0. Entonces, él no me está procesando. Hay que ver por qué. Debe haber algún archivo que está faltando. Listo, dice down. Entonces, aquí yo puedo darle plot. Y pues aquí veo, le doy zoom, ¿sí? A esta parte. Y pues las diferencias, ¿sí? Si se dan cuenta, la escala es menor a 1 centímetro por todos los lados. Miren, la escala aquí son 5 milímetros. Entonces yo aquí obviamente pues puedo ver también la variación de la posición, ¿sí? A lo largo de ese registro. Se empezó a las 22:10 y se terminó a las 00, es decir, más o menos una duración de 2 horas. Entonces la variación en nortes y estes, pues según el PPP, varió hasta 5 centímetros más o menos en la este. En la norte varió más o menos, póngale 1 o 2 centímetros. Y en la Z puede variar hasta 7 centímetros. Entonces, ojo, porque no es lo que diga el software en las precisiones, sino es esto, ¿sí? Esto, qué tanto varía la coordenada, ¿sí? Porque una cosa es un puntico con una precisión instantánea y una cosa es la precisión total del sistema. Entonces, obviamente pues aquí uno puede ver más datos, como por ejemplo residuales, ¿sí? Bueno, para no alargar un poco el video, entonces aquí ya yo le doy cierro y aquí puedo ver el view. Entonces acá lo importante es que el Q sea un número 6 y el número de satélites, pues vea que aquí tengo 9, ¿sí? Y aquí tengo la variación, por ejemplo, de la latitud a lo largo del tiempo, la longitud y la altura elipsoidal. Entonces, por ejemplo, 3:17:31, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todas las desviaciones estándar son de 4 milímetros, 1 centímetro, pero esos son precisiones instantáneas para un instante de tiempo. Es lo mismo que sucede con el RTK. O sea, las personas piensan que esa es la precisión absoluta, ¿sí? Y eso no es la precisión absoluta del punto. Eso es una precisión instantánea, ¿sí? Entonces, miren que todo estos datos, obviamente es un montón de datos. Y usted dice, bueno, ¿yo cuál escojo? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la pregunta seria, ¿sí? Entonces para eso, pues yo vuelvo a procesar y en vez de decirle que digamos, aquí por ejemplo, para hacer las cosas bien, yo voy a volver a ingresar el archivo de calibración IGS-20. Listo, ya están los archivos de calibración PSB. Y aquí selecciono la antena. Ahí está. Listo. Fizz and Hold. Estos 4 los puedo dejar encendidos. Listo, estimar. Reviso que no tenga errores. Y aquí en salida, en Output, le digo que en vez de todas las posiciones me muestre solo una posición, ¿sí? Y le doy nuevamente ejecutar. Bueno, la ventaja de pronto de que me haya salido el inconveniente, ¿sí?
digamos que llevaba toda la tarde practicando, pero cuando uno va a mostrar algo, pues normalmente las cosas fallan, ¿sí? Y lo bueno es que se dieron cuenta que el inconveniente era porque la efeméride no tenía un inconveniente. Lo que le hice fue cambiar la N por la P, que la P tiene todas las constelaciones, y pues funcionó perfectamente. Si se dan cuenta, al final de este tiempo dice Q igual a 0. En ese periodo de tiempo él no soluciona PPP. ¿Sí? Entonces realmente lo que hace el PPP son soluciones instantáneas, y él lo que hace es que escoge la mejor coordenada al final, según lo que yo le he configurado. Pero bueno, creo que yo cometí un error, me faltó la altura. También hay que ingresar las alturas. Ah, no, esa base tiene altura de 0. No, ahí está bien. Listo. Pero es importante revisar el tema de las alturas. Ahorita les muestro dónde se cambia una vez que comparemos. ¿Sí? Entonces, nuestro amigo Luis Eduardo, ¿sí? Que vive en el Caquetá, él hizo una grabación de 63 horas y la procesó con PPP. Entonces, mire, 2 días y 15 horas. Y estas son las coordenadas ajustadas. Realmente ya hemos demostrado que PPP Canadá es equivalente a un procesamiento Sirgas, ¿sí? Y realmente tiene precisiones milimétricas de más o menos 5 milímetros. Entonces, aquí los sigmas son al 95%, nos garantiza que estas coordenadas tienen una precisión de más o menos 5 milímetros al 95% de confiabilidad. Nosotros como topógrafos, como ingenieros topográficos, como ingenieros catastrales o ingenieros civiles, debemos entregar coordenadas con porcentajes de confiabilidad del 95%, no como lo arroja las colectoras pilas, ¿sí? O por lo menos indicar cuál es ese factor de confiabilidad con el que estamos entregando. Entonces, miren esto. Esas son las coordenadas del punto ajustadas y procesadas por PPP Canadá con una grabación, y ese va a ser mi dato exacto. Entonces, para eso, pues como ya tengo las coordenadas aquí, mire que ya tengo solo una, mucho más fácil, ¿sí? Entonces yo lo que hago es lo siguiente: abro el Magna Sirgas porque necesito convertir latitud y longitud a origen central para poder hacer una comparación mucho más fácil. Entonces aquí le doy coordenadas decimales y le doy Gauss-Krüger. Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿sí? Copio la latitud, la pego, copio la longitud con el menos, ese error es muy común, y le doy calcular. Entonces esas son las coordenadas que yo he calculado con el software RTKlib. Entonces las voy a pegar aquí. Listo. Y la altura elipsoidal pues está en el reporte 317.23. Listo. Entonces vamos a, esto es RTK lib. Entonces miremos qué diferencias hay. Dato exacto es el de arriba, PPP Canadá entre comillas exacto, nada es exacto, 3.9 centímetros de diferencia, 6 milímetros de diferencia, y en altura elipsoidal tengo 16 centímetros de diferencia. Nada mal para una posición. Obviamente en altura elipsoidal pues ya sabemos que como él estima la troposfera y estima los parámetros de corrección ionosféricos, que es donde más se afecta la altura elipsoidal, es de lógico que obtengamos estas diferencias. Entonces con 2 horas de grabación pues se obtuvieron estas diferencias. Listo, entonces es una herramienta la verdad muy buena, ¿sí? Para trabajos de pronto donde sean de mucha rapidez, si usted necesita replantear algo rápido y de pronto está caída la plataforma de PPP Canadá, por ejemplo mañana va a estar caída, ¿sí? Acá dice que mañana le van a hacer mantenimiento, ¿sí? Entonces le toca a usted procesar con lo que tenga, ¿sí? O les voy a poner un ejemplo: supóngase que se fueron a trabajar
a un lugar muy remoto, ¿sí? Supongamos donde no haya internet ni llegue la cobertura de Starlink, ¿sí? Y que usted esté haciendo trabajos remotos en zonas remotas donde no tenga internet y demás. Entonces, pero digamos que su líder o su líder de geodesia, el área geodésica de campaña, le va a enviar USBs únicamente con los parámetros de corrección, digamos que de las efemérides y de los relojes. Y todos los días le va a llegar su USB. Entonces, usted con este software no necesita, digamos que internet en la zona. Entonces, lo que harían es que todos los días los Sherpas, por decirlo así, si usted va a ir al Everest, por ejemplo, le subirían su USB, ¿sí? Y usted calcularía la coordenada precisa del punto allá arriba, sin necesidad de tener internet. Que eso es, digamos, un ejemplo extremo, pero uno nunca sabe, a alguno de ustedes les toque ese ejemplo extremo. La topografía es extrema y la geodesia también. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de para qué sirve este programa. No siempre uno pues debe acostumbrarse a usar solo páginas. Mire, las páginas les hacen mantenimiento. Yo sé que en Colombia, cuando se den cuenta que esta página es muy precisa, la van a saturar, ¿sí? Entonces, porque produce procesamientos que realmente ni siquiera con los mejores métodos de procesamiento se llegan a comparar, obviamente con buenos tiempos de rastreo, ¿no? Pues yo no sé si tienen preguntas, pero pues eso era lo que quería mostrarles. ¿Listo? Voy a detener la grabación para que puedan preguntar.